voy a dar paso yo a presentar a, a un investigador amigo que hace muchos años, él es nacido en Cursucuatía, pero es de familia italiana, y hace muchos años, en un trabajo de investigación, se fue a radicar en Berlín. Y hace 30 años trabaja ininterrumpidamente en un proyecto de investigación sobre nuestra cultura regional que da resultado con distintas aristas de su trabajo, distintas corrientes, distintos temas sobre nuestra cultura regional que sale de una bibliografía y de una documentación inédita. En este momento lo sumamos para hablar de misiones jesuíticas, si bien su tema de investigación es muy amplio sobre el tema de la cultura regional. Él es investigador, como les decía, él es docente, es cineasta y documentalista. Desde Berlín, con 5 horas de diferencia, y es un poco era el motivo también de un poco de nuestro apuro, vamos a darle la bienvenida a Settimio Presuto. Carlos, ¿cómo estás? Va ella y pa. Antes de iniciar, quiero dar un agradecimiento a la Fundación Tierra Sin Mal y personalmente al factotum de esta institución, que es Carlos Vaquero. El texto sobre el cual trabajé, el diario de la guerra de 1754 de la persecución guaránica de Tadeo Genis y las alteraciones por parte del editor Pedro de Angelis en la edición de 1836, es un texto sumamente curioso, sumamente interesante y sobre todo es un texto muy desconocido, a pesar de tener algunas publicaciones. Te voy a pedir, por favor, que pongas la foto 1. Esta es la cubierta del manuscrito original sobre el cual yo pude trabajar en la Biblioteca de Madrid y del cual hice la transcripción. Un manuscrito, la tapa era piel de cordero, y esa es la escrita, no tiene otros títulos. Vamos a la foto número 2. Ya, un segundo. Sí, tranquilo. Los que están viendo la pantalla pueden darse cuenta, gracias Carlos, así está bien, se pueden dar cuenta que la primera columna a la izquierda está escrita en latín, la columna central es en castellano y es la traducción de la versión latina, y la tercera columna es una columna de notas, que en este caso y en este texto es absolutamente importante porque las notas integran información única que en el texto no se llega a dar. El texto está escrito con una letra muy minúscula, muy pequeña, pero por suerte muy leíble. Hay un textito de un historiador argentino que publicó este texto en el año 1970 en una edición facsimilar de la edición del 1836, que es sobre la cual yo voy a hacer la confrontación de algunos fragmentos, que dice, y cito, entre comillas, tiene el valor de relatar los hechos desde el campo de los indios, indicando la vida en momentos tan duros. Esto va leído
que no está contando la historia oficial de los enviados, de los funcionarios, sino está de la otra parte, dio vuelta el telescopio y está mirando del otro lado. ¿Quiénes son los protagonistas de este diario? Uno está Diogenes, 1711-1769, que muere en un convento de Cádiz después de haber llegado de su viaje de la expulsión de nuestra región guaraní y donde estaban las reducciones. Y está documentado en el año 1751 en San Luis Gonzaga y en el 1756 en San Javier. El otro es un personaje que aparece años después, ya estamos en el siglo, estamos en el 1800, que es Pedro de Angelis, un italiano que anduvo en las guerras borbónicas y que a través de un contacto con Bernardino Rivadavia, que aspiraba a crear en Buenos Aires un centro cultural, lo contrató para dirigir la imprenta de Estado. En el año 1996, yo viajé a Madrid detrás de un texto de Ulrich Mieder, que muchos de los que están escuchando esto saben que Malgré Lui se transformó en nuestro primer historiador. Buscaba el texto de Schmidl publicado en esa búsqueda. Llegué allí porque me urgía ubicar materiales sobre la región guaraní para mi proyecto inspirado en el libro de Julián Cini, Memoria de la Sangre. Y resultó que buscando Schmidl encontré a Genis. La primera noticia de Genis la tuve en la Biblioteca Albertina de Leipzig, donde pude ver la edición de De Angelis. Después viajé a Madrid y después de todos los trámites que tuve que hacer, carnet, pasar por el escáner, registrar computadoras, comencé mis viajes cotidianos desde un pueblo cercano a Madrid que se llama Las Rosas, donde me alojaba en la casa de un querido amigo Andrés Fiusa, al cual quiero rendir este homenaje y nombrarlo porque se nos fue hace poco, sin el cual no hubiera podido llevar adelante la investigación en Madrid por su generosa colaboración. Y al mismo tiempo decirle... Septimio, tenemos algún problema de audio. Se te acaba de ir un poquito el audio. ¿Ahora? No. Estamos con algo que se tiene que haber movido, por favor. No, está... El micrófono está bien. Ahí está perfecto. Ahí está. A ver. Ok, sigo entonces. Ya sé, son las hojas apoyadas en el teclado que están provocando el problema. Ok, entonces, decía, este amigo, y lo digo también para quienes se quieran encaminar en el camino de la investigación, y espero que sean más de uno, los amigos son fundamentales por la ayuda y por el diálogo. En el libro de Barcia, que yo iba a consultar, se encontraba en la sala de reservados y raros. Y un día, la señora con la cual entré en conversación, que era la responsable, vino y me dice, aquí hay algo que a usted le puede servir. Era este manuscrito. Yo lo abrí, lo empecé a mirar y de golpe me entró una sensación rara de que estaba leyendo un manuscrito que nunca había tenido en mi mano, pero cuyo contenido yo conocía. Y ahí entré en crisis y empecé a buscar cómo podía ser similitudes, algún fragmento perdido. Bueno, la cuestión es que después de 2 semanas de trabajo en otros temas, me metí a transcribir el manuscrito y lo transcribí entero y tengo en preparación una edición comparada entre la versión original
y la versión de De Angelis, y me di cuenta, gracias a la señora, me dice, pero usted sabe que este señor De Angelis y nosotros tenemos alguna cosa. Fui a releer De Angelis en un libro que estaba en Madrid y me di cuenta de que estaba leyendo el mismo manuscrito, pero cambiado. Ahí entendí que había algo que no cuadraba y no lo terminé de entender hasta mucho tiempo después. El 31 de julio de 1996, a las 18:03 minutos, puse la palabra fin a 63 páginas transcritas del manuscrito original. Me seguía preguntando, ¿cómo puedo conocer este texto si nunca lo leí, excepto ahora? Y ahí traté de entender otra cosa. En el Tratado de Permuta de 1750, al cual nuestro amigo chileno se estuvo refiriendo antes, sobre un mapa desde Europa, trazaron una línea y dijeron, lo que queda de este lado se va para afuera y lo que queda de este lado se va para el otro lado, sin medir que nuestra región es una única, sobre la cual después ponen Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces, ese cosmos unitario de tierra, clima, música, idioma, es algo que no podemos ignorar. Y todavía hoy hay gente que piensa en la división y no en la unión. De Angelis trabajó en la imprenta de Estado y dedica su libro al dictador Rosas. Quiero leer la dedicatoria, breve segmento, porque me parece importante y lo que él dice. Empieza, viva la Federación, al excelentísimo señor brigadier general don Juan Manuel de Rosas, restaurador de nuestras leyes, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, y firma su obsecuente y obediente servidor. Estas dos palabras, obsecuente y obediente, les debo confesar que me molestaron mucho al leerla. Cuando regresé a Berlín después de esa estadía, encontré el mismo texto de De Angelis en la biblioteca del Instituto Iberoamericano en una edición facsimilar hecha en el año 1970, que reproducía los mismos errores, y uso la palabra entre comillas, que había encontrado en la edición de 1836. Por favor, Carlos, la otra foto, la del capítulo 3. No, la que sigue a esa. Esta. Aquí podemos ver volvemos a esa, un segundo solo. Aquí podemos ver el reverso de la página. A la izquierda las notas, en el centro el latín y a la derecha el castellano. Hay un detalle que lo vamos a ver enseguida. En el último renglón, Génesis escribe 40 leguas. Ustedes tengan presente esta imagen. Carlos, por favor, la que viene en blanco y negro, la siguiente. Esto es lo que De Angelis pone de todo lo que ustedes anteriormente han visto. 6 renglones. Y miren al final, porque apenas distaban 20 leguas de ellos. Este choque de información entre el número original y lo que se publica produce una distorsión del texto tan fuerte y tan violenta que generaciones de investigadores desde el 1836 hasta hoy
se siguen manejando sobre datos equivocados. A su vez, esto lleva un discurso que lo toco apenas de pasada, que es la ética del investigador. No podemos seguir trabajando, no es deseable seguir trabajando sin agotar todos los caminos para llegar a la edición original, y si no hay una edición original, al manuscrito original. Esto es fundamental para cualquier tarea que nos propongamos. No les voy a leer el texto porque ya está dicho lo más importante, que es la alteración de los números. Y para seguir mechando, puntualizando algunas cosas de los datos cerrados que no están aquí, pasar a la siguiente, donde está el detalle de las 40 leguas. El otro, el que viene a este de color. Esto, ahí abajo, el último renglón, pues apenas distaban 40 leguas. Esto habla por sí solo. Tengo algunos ejemplos que extraje del texto, que se lo voy a decir rápidamente. En el capítulo 8 de Angeli habla de 200, y en realidad Genis escribe 400. En el capítulo 36, para los que quieran seguir investigando, hay una muy buena descripción del comandante guaraní Cepé. En el capítulo 41, de Angeli dice 100 y Genis dice 160. En el capítulo 46, de Angeli dice 15 o 16 y Genis dice son 18. Y en el capítulo 47 del texto, las 30 piezas que escribe Genis, de Angeli las transforma en 39, y las embarcaciones las transforma en barquillos, y la palabra explorar en lugar de observar. En el capítulo 55 hay una palabra que me chocó mucho, que sustituye la palabra botes por lanchas. No sé si en esa época existían las lanchas todavía o esta palabra se usaba para los barcos. Y en el capítulo 59, los 73 sacos de lana que escribe Genis, pasan a ser 37 en De Angelis. Después, en el capítulo 89 y 95, De Angelis hace una síntesis y altera toda la información sin importarle en respetar el contenido original. Estos datos que he aportado me llevaron a reflexionar, y estoy acercándome al final, me llevaron a reflexionar que cuando uno se mete en el camino de la investigación, camino que requiere paciencia, tenacidad, requiere ser consciente de que se está atravesando un bosque sin brújula y que las cosas te aparecen donde menos uno se lo espera, y que al mismo tiempo con poner constantemente en duda lo que se quiere, cuestionar lo que se ha encontrado. Y sobre todo, hablo de mi experiencia personal, que es muy particular, no perder un horizonte amplio. La ciencia actual ha hecho en los últimos 30, 40 años un trabajo de ir a la especificidad fina. Eso nos ha hecho perder una mirada global de los temas. Si yo pienso en la región guaraní, pienso en Corrientes, Curuzú, Cuatiá, Mercedes, Asunción, en la ruta de las reducciones, que la hice. Digamos, recuerdo las conversaciones con Meliá, con el hijo de Cadogan, con Chasisardi. Toda esa gente en esos diálogos me aportaron a mí
Y yo, con mi ignorancia en aquel momento, hoy no, pero en aquel momento ignorante, porque la escuela argentina nunca me enseñó estas cosas, y me alegra mucho la intervención de Meder, que quiere que estas cosas se conozcan, y reconocer también el trabajo espléndido que ha hecho su papá, del cual yo he usado y cito en mi texto varias cosas de él, porque me parece un aporte importante. Entonces, decía, es necesario esa tenacidad, esa pasión y sobre todo una constante duda. Reclamo para nosotros investigadores el derecho a equivocarnos y corregirnos. Reclamo el derecho a decir, quiero esto, me equivoqué, lo corrijo, teniendo hoy una tecnología que nos permite movernos de otra manera, nos permite avanzar de otra manera. El hecho de que yo estoy aquí, enfrente de los bosques de Verwalde, cerca de Berlín, y ustedes están a 15.000 kilómetros, es fantástico. Pero no nos olvidemos que eso, y esto para los muchachos, los maestros, los otros que estudian, que esto tiene un precio: tiempo, dedicación y ética. Hoy el mundo sin ética no va para adelante. El mundo tiene dos problemas que resolver, y aquí cierro: dignidad y eliminar las diferencias sociales. Esta sociedad que se ha polarizado tiene que volver a equilibrarse. Y ahí sí, nuestros guaraníes tienen una fuerza moral, como decía el padre del CEPAC, Meliá, yo lo tengo desde el inicio, esa frase: los guaraníes son la memoria del futuro. Por eso les tienen miedo. Por eso nos miran y nos sentimos incómodos. Por eso cuando los vemos ahí cerca de la ruta vendiendo sus tallas despectivamente llamadas artesanías, nos incomodan. Bueno, hasta acá. Porque creo que lo que importa es sumar. Espero que con este texto de Genis haya podido sumar al menos una pequeña curiosidad de escarbar de otra manera en nuestra historia, la pequeña y la grande. Ya yo ya pegué. Inmejorable. Muchas gracias, doctor Septimio. Carlos, te dejo porque esto está sin palabras aquí. Realmente valió la pena la concatenación mañana, tarde. No se siente para nada este enlace. Carlos. Bueno, Septimio, agradecido por compartir esto con nosotros. Es una maravilla, realmente. Se junta con varias cosas que quisiera comentar o aportar como reflexión. La metodología hoy de la tecnología nos permite el acceso de volver a las fuentes primarias y no seguir trabajando solamente con investigaciones que uno da por hecho. Esto es un claro ejemplo. Esto podemos juntarlo con lo que dijo el doctor Guillermo Morán al inicio en la conferencia de apertura, sobre la disponibilidad de documentos que nos permiten rever la historia, y si hay que reescribirla, o si hay que reinterpretarla, o si hay que corregirla, no hay que tener miedo. Esto es una muestra de la tenacidad, de la búsqueda, de la información que hay suelta. No nos olvidemos, estamos hablando de documentos de 100, 200, 300, 400 años hacia atrás, y documentos sueltos y que recién se están redescubriendo o se pueden tener acceso de otra manera a través del tema de la tecnología
Antes era todo un tema de investigación y se hizo lo que se pudo, no es una crítica a investigadores anteriores. Simplemente es que hoy el acceso a la información, el cambio de metodología, la tecnología permite el acceso a cosas que antes no se tenía. Y esto es el resultado, entre otras cosas, de este tipo de tecnología. Me parece maravillosa porque la bibliografía de Angelis es algo sumamente consultada, y reconocer y encontrar que realmente tiene errores, tiene problemas intencionales o manipulados, no lo sabemos, esto será materia de otro análisis, realmente es un aporte valiosísimo para los investigadores, para la gente que se inicia, para los apasionados de la historia. Isabelino, vamos a dar paso a las preguntas, si hay, a las respuestas, si las hay, Totalmente. Y después avanzamos sin interrupción. Abrimos entonces brevemente para las preguntas. Sí, ¿dónde ubicar al disertante? El disertante tiene un mail que es P. Palermo Cetimio, que es mi nombre, @ G de Génova, M de Madrid y X. Ese es el mail. Correcto. Levanta la mano, Diego. Abierto el micrófono, por favor. Hola. Hola, Diego. Muchísimas gracias por la presentación. El texto de Genis es increíble, y saber ahora de esta lectura y este análisis es muy esclarecedor. Yo encontré una versión, esta es mi pregunta, comparto pantalla para poder hacer ¿se ve o no? Sí, totalmente. Sí. El efemérides. Sí. ¿A qué edición corresponde? Porque también la encontré en una biblioteca de Alemania, y no es la Angelis, y también no tiene mucha información, pero claro, tiene las dos columnas, en latín y en español. Sí, yo también encontré la misma versión que tenés vos, y la copia que yo encontré no tenía pie de imprenta. Así que estamos en el misterio los dos. Es exactamente la misma. No te sabría decir qué edición es, porque yo lo encontré, lo fotocopié en su momento, y me quedé con la duda, y no la he vuelto a encontrar. También te digo eso, porque bueno, vos sabés cómo somos los investigadores. En cualquier lugar va a mirar a ver qué se encuentra, y no ha vuelto a aparecer. Quizás lo que se podría hacer, viendo la versión latina, se podría hacer un trabajo comparativo de algunos segmentos para ver si es exactamente la misma o ha habido manipulación. Hay una cosa que no dije antes, que es la siguiente. He descubierto, mientras estaba terminando hoy de preparar la ponencia, viendo dónde meter las imágenes, que en una página suelta que tampoco conservó la fuente, errores que cometemos cuando uno empieza a investigar, hay un tal Ibáñez, que es jesuita y que publica una versión del diario de Genis en el 1770 en Madrid. Y parece ser, de acuerdo a esa información, que el que modificó las cifras de la versión que De Angelis publica fue él, pero esto es con un punto interrogativo. Hay que averiguarlo, hay que profundizarlo, pero el hecho está que Genis se muere sin ver la publicación de su diario. Y esto es una lástima, porque cuando uno tiene personas de la preocupación social y humana que tuvo Genis de
anotar todo eso, y en un momento, cuando le secuestran el manuscrito que termina en una biblioteca real, entonces uno dice, ¿por qué este hombre no pudo ver su obra publicada, como la vieron algunos otros jesuitas que estuvieron en nuestra región? Que es un tema espléndido para otras cosas, que es ver la interacción de la cultura local integrada de los jesuitas con los guaraníes, y que mucha del resultado de ese trabajo que se hizo en las reducciones terminó publicado en Europa primero y no en nuestra región. Clavijero, Peramás, digamos, yo trabajé en la biblioteca de Faenza, que fue el lugar que en ese momento pertenecía al Vaticano, donde se refugiaron los jesuitas venidos del Cono Sur, y realmente es una biblioteca que tiene unos materiales espléndidos, pero se necesita tiempo, dedicación, dinero, porque si no hay una política cultural para rescatar nuestras raíces, estamos cortando todos los días nuestro futuro. Esto me parece que es clave para entenderlo. Los que trabajamos en la investigación y los que tienen los destinos de la cultura y que pueden decidir. Septimio, muchísimas gracias, muy amable, la verdad que es un material encantador. La gente que necesite el tema del contacto, obviamente a través de los correos de la Fundación del caso de Septimio Presuto o de cualquier otro disertante, obviamente se lo podemos brindar para continuar con las consultas. Agradecido una vez más, un gusto que nos hayas acompañado, esperamos verte en los próximos días, Septimio. Un fuerte abrazo. Ok, chao Carlos, un abrazo y un saludo a todos.